Entre páginas. Con Antonio Ferrando. Hola lectoras y lectores, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, hoy tenemos el placer de poder conversar con el escritor arcense Abraham Guerrero, al que antes que nada tengo que agradecer su paciencia y su interés por esta entrevista, porque bueno, hemos tenido un poquito de lío con la fecha y demás. Buenos días, Abraham. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues antes que nada, agradecerte tu paciencia y tu interés, ¿vale? Después de todas las vicisitudes que hemos tenido para poder llegar a este momento. Nada, un placer que me hayáis invitado y estar con vosotros. Bueno, pues tenemos aquí a Abraham Guerrero porque, bueno, ha publicado recientemente la novela Las luces de Hanover, que tengo aquí. Aquí presento a los oyentes. Es la primera incursión en la prosa el premio Adonai de poesía, porque anteriormente había publicado poesía, y que también ha sido galardonado con el premio Rafael de Cózar de novela, patrocinado por la Universidad de Sevilla. Bueno, antes que nada, la primera pregunta que aquí le hacemos a todos los autores es la motivación del por qué escribes, Abraham. ¿Qué te llevó a escribir y empezar tu carrera como escritor? Bueno, la verdad que es una pregunta que no es fácil de responder, ¿no? Porque nunca sé por qué es lo que me motiva a escribir o qué es lo que me motivó a escribir. Yo siempre cuento que cuando desde pequeño era muy lector y bueno, precisamente yo siempre escribía, escribía poemas, escribía relatos, etcétera, pero no fue hasta precisamente en Hannover donde me dio el gusanillo de que quizás lo que estaba escribiendo pudiera ser publicado, ¿no? Y no sé, cuando escribo, esto es muy típico decirlo, pero es un vehículo que utilizo para vertir, para volcar mi pensamiento. Y yo imagino que por ahí irán los tiros, ¿no? De cuál es mi motivación para escribir. Y después cada escritor es lector o debería ser lector, y mediante sus escritos yo creo que intenta dialogar e intenta entrar en comunión pues con toda la tradición literaria que tiene detrás, ¿no? Claro, la verdad es que la mayoría de los autores a los que le hacemos esa pregunta coinciden contigo. Es decir, hay dos cosas que les llevan a la escritura. Uno, ser primero lectores, y claro, y ahí aprender, digamos, de los maestros y demás. Y luego, por otro lado, la necesidad de expresarse y de sacar afuera lo que tienen dentro a través de la escritura. Bueno, pues este caso es el mismo, coinciden contigo, ¿no, Abraham? Claro, sí, no, yo es que me imagino que cada escritor tendrá sus propias necesidades y sus propios afanes, pero finalmente casi todos se mueven por los mismos cauces, ¿no? Claro. Que entablar un diálogo con la tradición y
y bueno, siempre está ese puntillo de vanidad, ¿no? De querer que otra gente lea lo que tú estás escribiendo. Claro, porque al fin y al cabo, bueno, tú empezaste con la poesía y la poesía es una expresión directa de los sentimientos, y tiene ese puntito como tú has hablado de vanidad, tú también hablaría de mostrar un poquito de la intimidad del propio autor, ¿no? Del propio escritor, en este caso del poeta, y que la muestra a los lectores. Es el caso, ¿no? Sí, bueno, yo en realidad es que empecé con la poesía, pero empecé publicando poesía. Yo, ahora que he publicado Las luces de Hanover, la gente dice cómo ha dado el paso de la Claro. poesía a la narrativa, y en realidad son dos géneros que he cultivado desde siempre. Lo que pasa que, bueno, pues empecé publicando poesía y hasta ahora no se ha dado el caso de que pudiera publicar narrativa, pero en realidad siempre he trabajado los dos géneros. Y bueno, sí, la poesía es el arte y es el proceso de escritura en el que normalmente pues vierto más mis pensamientos, porque soy yo el yo precisamente que habla, mientras que en la narrativa pues muchas veces los personajes y la trama es independiente a ti, y tienes que escribir pues lo que le venga bien a la novela y lo que la trama y el argumento que estés trabajando y el pensamiento del personaje necesite, ¿no? Que muchas veces no es lo que tú sientes o lo que tú piensas, pero en la poesía, en cambio, sí que es verdad que hay más que entra más un elemento yoístico, diría yo, porque no me gusta decir biográfico o autobiográfico, aunque hay mucho de eso, pero también existe un poco de ficción en la poesía, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a hablar de Las luces de Hanover, que como diría Francisco Umbral, aquí hemos venido a hablar de tu libro. Entonces, bueno, pues Las luces de Hanover, vamos a hablar un poquito de ella, vamos a darle un poquito de pista a los oyentes, que el punto de partida de la novela es un secuestro, y a partir de este suceso se despliegan una serie de situaciones y personajes que se ven afectados directa o indirectamente por las consecuencias de este secuestro, de este rapto. Pues está dividida en capítulos a modo de relatos interpolados, con una mezcla de estilos según la narración, y se establece un juego de género en el que la inmigración, el acoso, el coltán, la infidelidad, el suicidio o la propia literatura aparecen como temas secundarios que flotan por ahí por la novela, en un thriller que abandona los cauces tradicionales. La verdad es que yo lo he leído y no es un thriller convencional, y adentra al lector en un laberinto de sospechas, conjeturas y culpabilidad. A ver, la primera pregunta, no es un thriller convencional, o sea, no es, aquí tenemos, por ejemplo, para comparar, no es Carmen Mola. Para nada. Las luces de Hanover no se parecen como un huevo, una castaña a un thriller tradicional y convencional, como es, por ejemplo, la novela de estos tres autores, porque no es una mezcla de género, es una novela para ser, como digo, como siempre se dice, al peso, finita, pero es muy compleja, ¿eh? Bueno, sí, no sé si es compleja o no, pero sí, está claro que cuando ideo el artefacto que puede ser las luces de Hanover, uno de los propuestas que me hice fue, y bueno, lo hago siempre en mis escritos, ¿no? Separarme de un poco de lo convencional y intentar jugar con el lector de maneras distintas.
y bueno, en realidad era la principal motivación de la novela, ¿no? La novela, verdad, que gira todo en torno a un secuestro, pero me interesaba más que el propio secuestro en sí, cómo ese hecho podría afectar a diferentes personajes que en principio nada tendrían que ver con ese secuestro, ¿no? Porque no lo ejecutan. Entonces creía que mediante ese instrumento pues podía desconcertar al lector, crearle intriga, más que crear la intriga desde el propio hecho, desde el propio crimen en sí, ¿no? Y fue la primera tarea que me propuse para Las luces de Hanover, y después pues entra en juego también la literatura o la narrativa que a mí me gusta leer. Siempre menciono a los autores de Mesilla, que yo digo, como son Bolaño, Cortázar, Borges, Juan Rulfo. Y bueno, sí, era un poquillo separarme de lo manido, ¿no? De recursos que ya estaban hechos y probablemente otros hacen mejor que yo. Yo no me veía haciendo una novela típica y por eso ideé Las luces de Hanover con esa estructura. No, claro, yo a ver, lo mismo no he utilizado el mejor adjetivo. Cuando hablo de compleja no me refiero como sinónimo de difícil, sino que no es la novela típica donde el foco es el suceso, en este caso un secuestro, no es el foco. No está todo encaminado al como se dice en las novelas policíacas, el who do it, sino que es otra cosa, es un mosaico. También te muestran, bueno, la sociedad de la ciudad de Hannover, como digo, la inmigración. Hay protagonistas de la inmigración turca en Alemania, en este caso en la ciudad de Hannover. Ahí se tratan muchos otros temas con cierta entidad, aparte de lo que sería, bueno, pues el hilo conductor de una novela policíaca convencional, que en este caso no lo es, sino que es una novela multifocal. A eso me refería. Sí, sí, porque en principio Las luces de Hanover iba a ser un libro de relatos. Yo escribí el primer relato, que es El hombre, creo que es el segundo en la novela, pero ideando o trabajándolo, los demás relatos, me pareció interesante conectar a personajes de diferentes relatos con el hecho de ese mismo capítulo o relato que es el hombre. Entonces por eso la novela tiene esa estructura de relatos, de capítulos independientes, que el lector tendrá que ir descubriendo cómo se conectan, qué relaciones, qué vínculos tienen unos personajes con otros, y ahí se da para mí lo mejor de la novela, ¿no? Que a simple vista capítulos que no tienen nada que ver unos con los otros, pues el lector por pequeñas cláusulas o por pequeños detalles conecte un relato con otro, un hecho con otro, ¿no? Era otra forma más de intentar crear tu propia narración, tu propia voz, y como ya te he dicho antes, ¿no? Cuando tú estás escribiendo la novela te va dictando muchas veces los caminos que tienes que recorrer.
Claro, vamos, tú has hablado antes de 3 referentes de mayúsculas del Parnaso y además, por ejemplo, has hablado de Cortázar y bueno, lo que has dicho de la estructura de la novela, pues está evidente la influencia de Cortázar, aunque no sea Rayuela, pero bueno, esa capacidad de organización de los capítulos, pues recuerdan a Cortázar. Luego, tú tienes un lenguaje muy directo, tú no te pierdes en floritura, ni en la prosa, ni en la poesía, perdón. Tú eres eso, directo, sin grandes florituras, expresando muy bien las cosas, y luego la temática social siempre está presente, tanto, vuelvo a repetir, en tu prosa como en la poesía. Entonces, claro, hablar de Bolaño y hablar de Rulfo, pues sí, pues claro, completamente. Eso explica muchas cosas, ¿no? De tu estilo narrativo. Es así, ¿no, Abraham? Sí, sí, y lo has dicho muy bien, ¿no? Tanto en la lírica como Ujú. en la prosa. Sí, es algo que me propongo siempre cuando me siento en el ordenador. No me gusta la literatura recargada, no me gustan las florituras y bueno, y aquí pues cito otra vez a uno de los autores que he citado, ¿no? Como Borges, que decía que muchas veces el escritor escribía demasiado, o Rulfo, que adjetivizaba cuando había que adjetivizar, y si no, Efectivamente. ni siquiera utilizaba los adjetivos en su novela Pedro Páramo, ¿no? Pedro Páramo. Y es que me gusta mucho ese tipo de escritura, ese estilo, porque a mí, nombrando a otros poetas, por ejemplo, como Luis Rosales, que dan el punto lírico preciso, y yo creo que así el lector sigue más lo que quieres decir, y incluso se sorprende más con el recurso literario que utilices en una frase o en un verso, que si estás constantemente utilizando recursos literarios, ¿no? Que queda muy rimbombante, muy recargado, y suena artificio, creo yo. Ujú. Entonces sí, por eso soy tan escueto, está escribiendo, y es vuelvo a repetir, es el estilo de literatura que me gusta. Que tú cultivas. Bueno, a ver, para que nos quede claro también, tú habías cultivado con éxito, además, con premio, tu faceta de poeta con Los Días Perros y luego Toda la Violencia, que ha conseguido premio Adonai, el premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España. Y ¿por qué el cambio? ¿Por qué no continúas en la poesía y te pasas a la prosa? ¿Hay algún motivo o es que las creaciones salen y punto, y ya está? ¿O hay alguna Sí, motivación? no, es eso segundo, ya como te comenté antes, en realidad no es que yo estuviera antes escribiendo poesía solamente y dijera, pues bueno, ahora voy a escribir una novela. Las luces de Hanover la empecé cuando vivía en Hanover, que era en 2014, y no se ha publicado hasta ahora, 2023. Fíjate. Durante ese tiempo pues he publicado otros libros que me han ayudado a ser más conocido, ¿no? Sobre todo con Toda la Violencia, que como bien has dicho fue premio Adonai y premio Ojo Crítico, y en realidad es un tema de publicaciones, no un tema de escritura. Era el momento de publicar la primera novela. Es verdad que ahora quizás esté un poco más centrado en la narrativa, pero bueno, ya el año que viene, en 2024, publicaré un nuevo poemario, Ajá. tengo otro poemario trabajándolo, y en realidad sigo compaginando las dos técnicas por igual. Ya después pues depende del mercado editorial y de cuándo la editorial quiera publicar
o el poemario o la novela, ¿no? Claro, es la relación entre el escritor y la editorial. Lo que es primero lo artístico y luego después ya la cruda realidad del mundo editorial. De Sí, quién claro, decide, ¿no? porque en realidad Las luces de Hanover ganó el premio Rafael de Cózares a finales de 2021 y debería haber sido publicada en 2022, pero como toda la violencia estaba funcionando y yo todavía no me puedo dedicar 100% a la escritura, pues pedí a la editorial, al Paseo, que si podíamos dejar en stand-by un poco la publicación de Las luces de Hanover, y cuando ya yo me descargara de presentaciones, de ir a festivales, etcétera, con toda la violencia, pues publicar Las luces de Hanover y poder dedicarme pues a la promoción de ese libro nada más, ¿no? Porque si no tendría tiempo para estar pendiente de los dos libros y es una pena. A mí me gusta trabajar en la promoción de los libros enfocándome a uno solo, porque ya te digo, si no existen horas del día para estar en todo. Claro, claro. Lo que sí es verdad, yo no sé si tú con Las luces de Hanover te ascribes a lo que te voy a comentar. En la provincia de Cádiz, en los últimos años, se ha producido un boom de novela policíaca y novelas de thriller, y han surgido muchos autores que cultivan ese género. Lo cierto es que, bueno, nos gustan siempre etiquetar las cosas y algunas veces esas etiquetas pueden ser contraproducentes, pero bueno, etiquetamos Las luces de Hanover como un thriller, pero no sé si tú te ascribes a ese. Se ha hablado de Gadita Noir, de la novela negra gaditana. No sé si tú te juntarías con autores tan diferentes entre sí, y por supuesto contigo, como por ejemplo Benito Olmo. Aquí hemos tenido a Alberto Puyana, aquí y una serie de autores de thriller, que no sé si tú te unes a este grupo o te desmarcas un poquito, porque es cierto que la novela, no, como hemos dicho y hemos repetido y volvemos a decir, no es un thriller al uso. No sé si tú te inscribes en ese boom. La verdad que no estoy muy al tanto de hecho que me acabas de comentar. No sabía que había tantas publicaciones de novela negra en la provincia, y lo cierto en realidad también es que no es la novela negra es que Las luces de Hanover no es novela policíaca, ¿no? Efectivamente. Pero no es la novela negra el género que yo más lea. Entonces ni puedo desmarcarme ni puedo adscribirme a ninguna tendencia, porque como ya te he dicho, ni es lo que más leo ni tenía el conocimiento. Yo después las etiquetas, y en el buen sentido, y donde la crítica o los lectores te quieran colocar, siempre se lo dejo a la crítica y a los lectores, porque muchas veces yo vivo tanto en mi mundo que no me entero de lo que pasa afuera, ¿no? Y ya te digo, Las luces de Hanover surge así porque era un juego que yo me inventé en la cabeza, pero sin seguir ninguna tradición de novela negra ni del género del thriller. Quizás el thriller donde más lo consumo sea en el cine. Y a lo mejor la motivación que me llevó a escribir la novela pues es del propio cine, con películas como Crash o Una historia de violencia, Promesas de leche, películas que bueno, algunas las menciono en la novela, y películas que quizás estaban en el subconsciente, que incluso cuando yo estaba escribiendo no pensaba en ellas, pero que después tanto los lectores como la crítica pues han vinculado a ese tipo de cine, y yo me he dado cuenta de que era verdad, ¿no? Entonces quizás la motivación o Las luces de Hanover es hija de esas películas más que
del género negro español en la literatura, ¿no? Claro, es que yo te lo iba a decir, es que la novela es muy cinematográfica, yo creo que aquí hay un guión. Aparte de lo que es la novela, que por supuesto que que está aquí, yo si fuera productor cinematográfico de película, yo lo veo más como película como serie, ¿no? Pero bueno, yo veo la película. Y Sí, desde sí. aquí anunciamos productores de audiovisuales. Atento, atento que aquí veo que es verdad que es muy cinematográfica, ¿eh? Sí, sí, yo, bueno, veo mucho cine también, verdad que la mayoría del tiempo estoy leyendo, pero bueno, compagino también la lectura con la visualización de cine o de series y sí, quizás ya te digo que la tradición me venga por ese tipo de cine más que por el propio género literario, ¿no? Bueno, nos has dicho antes, tienes ya en el horno algunas cositas, ¿no? Para el futuro, nuevas publicaciones, ¿no? Nos has dicho que está por la poesía, en este caso, ¿no? Sí, sí. De hecho, no se ha publicado en 2023 porque iba a publicar Las luces de Hanover y, como he comentado antes, no me gusta estar con dos libros a la vez en el mercado. Y bueno, es un poemario con el que estoy muy contento y espero que en 2024 vea la luz. Perfecto, pues estaremos atentos. Y ahora para finalizar la entrevista, nosotros siempre tenemos una pregunta inicial y una pregunta final. La pregunta final siempre que le hacemos a todos los autores que vienen o que con los que conversamos en nuestro programa es que nos recomienden un libro. ¿Qué libro nos recomendarías para los oyentes de Entre Páginas? Pues mira, el libro que más me ha impresionado últimamente ha sido un libro de Juan Gómez Bárcena, que es un novelista que me encanta, publicado en Sexto Piso y se titula Ni siquiera los muertos. Es una gran novela y si algún oyente se acerca a ella, estoy seguro de que después nos lo agradecerá por haberlo mencionado. Pues eso, Juan Gómez Bárcena, Ni siquiera los muertos, publicado en, ¿me has dicho? En Sexto Piso. Sexto Piso. Perfecto. Tomo nota, ¿vale? Para que nuestros Uh-huh. oyentes pues lo recuerden. Repito, Abraham Guerrero nos ha recomendado Ni siquiera los muertos de Juan Gómez Bárcena en Sexto Piso. Pues Abraham, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa y esperamos tu próxima publicación para referirla aquí y quizá pues bueno, pues volver a conversar. Muchísimas gracias por tu presencia. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y un saludo a todo el mundo. Un saludo, muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629-128042, haciendo referencia a nuestro programa. Hasta la próxima, nos encontraremos entre páginas.